Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Ginés Carrascal y soy Quantum Ambassador en IBM. La figura de Quantum Ambassador intenta ser una manera de compartir las ideas de la computación cuántica y llevarlas a las distintas partes de la sociedad donde estamos. Y uno de los sitios importantes donde trabajamos mucho es en la universidad, ¿no? Porque realmente, como venimos diciendo todo el día, es importante que en la universidad estemos preparados no solo para los trabajos que queremos que vamos a hacer hoy, sino para esos trabajos que todavía no existen y que va a haber en un futuro, ¿no? Por esto, y también por ser un poco innovador, no voy a utilizar una presentación hoy, sino que voy a enseñaros algunas cosas directamente en Internet sobre las cosas que podemos ver con la computación cuántica y qué podemos hacer, ¿no? Lo primero que os quiero decir es que esto es real y aquí simplemente os pongo un pequeño roadmap que plantea el laboratorio de IBM en el que vemos cómo esta tecnología nueva e innovadora no solo ya está aquí, sino que tiene un crecimiento muy grande, ¿vale? Estamos trabajando, investigando y desarrollando todas las posibilidades de la computación cuántica y como un nuevo paradigma de computación, igual que en los ordenadores clásicos que llamamos, ¿no?, para contraponerlos de los cuánticos, hubo una fase de desarrollo de las máquinas, del hardware, y después sobre esas máquinas hemos ido creando capas de software que nos han ido permitiendo abstraernos y utilizar las máquinas desde un punto de vista más de negocio, más empresarial, sin tener que programar unos y ceros, ¿no?, dentro de nuestros ordenadores. También tenemos ese roadmap de avance en el que avanzamos en esta computación cuántica para crear esas capas de abstracción que nos permitan llevarlo a la industria, que nos permitan utilizar la capacidad de estas computadoras de una manera directa en los negocios. Así que aquí, en cada una de estas capas, realmente se nos abren posibilidades de trabajo futuro y de desarrollo y de investigación, ¿no? Igual que podemos trabajar en el desarrollo del propio hardware cuántico, podemos trabajar en esa capa más parecida a un sistema operativo en el que trabajamos directamente contra el hardware, y en capas de más abstracción, donde creamos funciones que pueden ser utilizadas en otras cosas, como funciones de optimización, por ejemplo, incluso más allá, llegando a esos modelos de negocio, ¿no? De qué manera podemos interpretar la realidad para llevarla a estas máquinas y poder utilizarlo. Y es importante porque no son máquinas que funcionen más rápido que las demás, o que vayamos a meter nuestros programas o a traducir nuestros programas para que funcionen dentro de un ordenador cuántico. Lo que vamos a necesitar es cambiar nuestra mente, pensar de otra manera para modelizar los problemas de la vida real en la manera en que estas máquinas nos van a ayudar a ser rápidas, ¿no? Durante mucho tiempo, y esto nos pasa en la universidad, ¿no? Estamos quizá muy influenciados por toda la teoría de Shannon, de la representación binaria y cómo podemos modelizar todo en estos ordenadores clásicos que tenemos, que son maravillosos y nos han permitido hacer todos estos modelos que hacemos, pero tenemos ese sesgo que nos hace enseñar cómo la realidad la tenemos que meter dentro de estos unos y ceros, y cómo los problemas que no podemos tratar con los ordenadores actuales no tenemos ni que pensar en ellos, porque total son irresolubles, ¿no? Y con la computación cuántica lo que nos llega es esa necesidad de pensar de otra manera, de abrirle la mente a nuestros alumnos para que puedan plantearse problemas que antes no nos podíamos plantear. Y una de las cosas que me preguntaréis es si esto está muy cerca, está muy lejos. Si veis ahí arriba, ahí se ven unos años muy cercanos. A día de hoy la computación cuántica todavía es un área de research, de investigación, es un área en desarrollo. No hemos llegado a ese punto que llamamos esa ventaja cuántica en la que podamos tener un uso de negocio de un ordenador cuántico y un algoritmo para ese ordenador cuántico
que supere a los clásicos, y sin embargo está muy cerca. Tenemos que ver que no podemos pensar en términos de meses, pero sí en términos de años. En términos de una carrera que estoy estudiando, tengo muy cerca en años capacidades a la vista que todavía no sé cómo van a ser, pero sé que van a ser importantes, ¿no? Y esto, desde IBM consideramos que es muy importante transmitir esto y hacerlo llegar y que la gente lo pueda utilizar. Por eso tenemos puestos nuestros computadores cuánticos de manera libre, o tenemos una parte de nuestros ordenadores cuánticos de manera libre en cloud para que la gente pueda acceder a ellos, pueda aprender, pueda utilizarlos, pueda entender cómo funciona esto, ¿no? Y he dicho que voy a ser un poco atrevido porque me voy a atrever a hacer un pequeño juego con un poquito de computación cuántica, porque siempre explicamos esto en teorías abstractas y empezamos a hablar de superposición y entrelazamiento y queda muy bonito, pero quería jugar un poco, ¿no? En la computación cuántica programamos qubits, que aquí los pintamos como líneas. Realmente esto es como un pentagrama, es muy parecido a la música, es muy bonito. Tengo mis qubits que evolucionan en el tiempo y les voy haciendo acciones sobre ellos para que con esas acciones pueda calcular cosas, ¿no? Aquí es un ordenador en el que no hay bucles, no es un ordenador que haga los bucles muy deprisa, sino que toca una melodía y el resultado de esa melodía es a donde queremos llegar, ¿no? Nuestros qubits, a diferencia de los bits, pueden ser ceros o pueden ser unos o pueden ser una combinación de ambos. Pero son muy tímidos y no se dejan mirar, así que cuando los miramos solo vemos un 0 o un 1. Por eso digo que tenemos que aprender a pensar de otra manera diferente, tenemos que aprender a jugar con esos estados intermedios sin mirarlos, para que cuando al final miremos encontremos ceros y unos que nos dan los resultados que queremos. Yo aquí tengo un ejemplo con 2 qubits, por eso tenemos dos líneas, y el resultado, si yo no toco nada, es que los 2 qubits son 2 ceros, siempre son ceros, no los toco, no hago nada. Tengo puertas, que llamo puertas cuánticas, que en realidad son impulsos que le mando a los qubits para que hagan cosas, y puedo hacer un cambio, puedo hacer una cosa que sería cambiar el sí por el no, cambiar el 1 por el 0. Eso sería muy semejante a lo que hago con un ordenador clásico. Si hago eso, en vez de 0, 0 que tenía antes, he convertido este 0 en un 1. ¿Vale? Funciona como un ordenador normal. Hago una cosa, mido una cosa. Sin embargo, tengo algunas puertas que no puedo hacer en un ordenador clásico, como esta puerta H, que lo que me hace es que cuando yo mida esto, la mitad de las veces es un 0 y la otra mitad es un 1. Así que esto me permitirá idear cosas en las que a la vez puedo calcular cosas y qué iría pasando si esto es un 0 o es un 1. Ahí gano este paralelismo cuántico en que puedo jugar con esos estados intermedios. Y me diréis, vale, es que esto lo he puesto aleatorio, entonces una vez que es aleatorio, ¿qué puedo hacer con esto? Si después de esta puerta en la que he puesto mis estados aleatorios pongo otra, voy a revertir la acción que he hecho y vuelvo a tener un solo valor. Ahí lo que estoy viendo es que mi estado ese que podía ser 1 y 0 no es como una moneda que tiro al aire, que una vez que la he tirado al aire ya no puedo hacer nada con ello. Es que puedo jugar con esas probabilidades, puedo trabajar con esos estados intermedios, porque aunque son probabilísticos, mantienen unas propiedades con las que puedo trabajar, puedo utilizarlos en el fondo para hacer operaciones que sí son estables, ¿no? Que no son aleatorias. Y esto estoy trabajando con un solo qubit. Lo más interesante es cuando yo puedo empezar a trabajar con varios qubits a la vez. Y existen puertas como esta que llamamos la no condicionada, o CNOT, que lo que hace es que le dará la vuelta al qubit de abajo solo si el qubit de arriba es un 1, y si es un 0 no hará nada, ¿no? Como ahora tengo
dos ceros, no hace nada, se queda donde está. Si yo le doy la vuelta al qubit de arriba, lo convierto en un 1, entonces de repente los dos se han convertido en unos, porque el de arriba es un 1, hace la vuelta, los dos son unos. Bien, esto lo puedo hacer con un ordenador clásico también. Si en vez de darle la vuelta, yo pongo ese estado que he visto antes, en el que tengo ese 1 y ese 0, en una sola operación obtengo que las posibles soluciones de este sistema tan sencillo que he montado es que o tengo dos ceros o tengo dos unos. Si quisiera hacer esto en un ordenador clásico, tendría que hacer una vuelta, ¿no? Ir probando qué pasa si mando un 0 y ver que tengo un 0, qué pasa si mando un 1 y ver que tengo un 1. En un ordenador cuántico, utilizando estas propiedades de la superposición y el entrelazamiento, voy a poder ver los dos resultados en una operación, ¿no? Esta idea aquí sencilla nos lleva a que lo podemos intentar hacer esto en problemas más complejos, ¿no? Y aquí es donde tenemos que pensar, como ya veis, esto no va de escribir aquí el código Java o el C o el Python en otra máquina diferente. Lo que va es de cómo conseguimos modelizar nuestro mundo y pasárselo a nuestro ordenador cuántico para que nos pueda contar cosas interesantes. Por supuesto que de momento, como tenemos ordenadores que todavía no tienen muchos qubits, las cosas que podemos hacer con ellos las podemos hacer en un bucle en un ordenador clásico y podemos tener hasta mejores rendimientos en un ordenador clásico todavía. La ventaja del ordenador cuántico es que cada vez que yo añado un qubit más a ese ordenador, estoy duplicando la potencia de cálculo, porque estoy pudiendo hacer todas las combinaciones posibles con un elemento más a la vez de nuevo, ¿no? Así que cuando tengo un ordenador y digo que tenemos ordenadores ahora mismo, y me voy a la parte real, que es más divertida, me puedo ir aquí a ver los sistemas que están online y podemos ver que aquí tenemos, a día de hoy, dos ordenadores funcionando con 65 qubits en modo comercial, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos ordenadores con 27 qubits, con 65 qubits, con 16 qubits. Con 65 qubits diréis, jo, allí ya tenemos una capacidad muy grande, ¿no? Además de los qubits, no solo necesitamos los qubits, sino que necesitamos que nuestros ordenadores sean estables suficiente tiempo para que les dé tiempo a hacer esos cálculos, ¿no? A la vez que crecemos en el número de qubits, tenemos que crecer también en el tiempo en que ese pentagrama funciona bien, porque como os he dicho antes, los qubits tienen la peculiaridad de que cuando los miro, dejan de ser lo que eran y se convierten en un 1 o en un 0. Así que no los puedo copiar. Cuando los miro los estropeo. Tengo que hacer todo el cálculo sin que mi ordenador tenga errores. Así que la corrección de errores, la mitigación de los errores es muy importante para que mi ordenador realmente tenga uso, no solo esos qubits, ¿no? Así que, bueno, son ideas, ¿no? No quiero meterme en las matemáticas. Quería contaros un poco de qué va esto. Creo que interesa a todo el mundo saber que tenemos esto aquí, ¿no? Como antes decíamos, ¿no? Tenemos un programa de trabajo en inteligencia artificial pensada para los ejecutivos, porque hay que saber lo que pueden hacer las máquinas para que podamos sacarle partido de negocio y saber a dónde nos va a llevar a esto y dónde nos está llevando, ¿no? Para acceder a esto, ya digo, toda la programación de los computadores cuánticos desde IBM la estamos haciendo apoyándonos en Python como lenguaje clásico auxiliar y trabajando en unas librerías que llamamos Qiskit. Es todo código abierto, todo está en GitHub, para que realmente la ventaja de la computación cuántica estará en que la sociedad la adopte y la pueda utilizar, ¿no? Para que todos seamos capaces de contribuir en estas ideas, ¿no?
tenemos muchísima información y tenemos mucho material para aprender, y esto es muy interesante para las universidades, porque también de manera abierta disponemos de esto que ya llamamos el libro de texto de Qiskit, que realmente es un libro interactivo en Internet que permite ejecutar los mismos ejemplos que están, llevarlos al computador cuántico real, aprender desde lo muy pequeño hasta lo más grande. Y también es un esfuerzo colaborativo, está desarrollado de manera abierta, se puede utilizar y se puede colaborar. Tenemos muchos cursos en Internet, tenemos canales de YouTube con vídeos, tenemos hecho diferentes eventos como cursos de verano con ciertas especializaciones que se han hecho en colaboración con el MIT. Todos están colgados en Internet como una forma de acercarse a este mundo, porque lo interesante de este mundo es que está creciendo, está empezando, y cualquiera desde cualquier parte del mundo, gracias al cloud y a la forma en que trabajamos, no necesitamos tener un computador cuántico en nuestra cocina para poder trabajar en desarrollar algoritmos innovadores, en desarrollar acciones que funcionan. Hay muchísimos papers científicos que se están ejecutando independientemente de IBM, utilizando estas facilidades y en colaboración con IBM también. Desde IBM intentamos colaborar con las universidades para llevar esta forma de pensar, ¿no? Llevar estas nuevas capacidades para que, como digo yo, algunos que ya llevamos mucho tiempo en esto, tenemos muy metido en nuestro corazón el cómo tenemos que modelizar los problemas, ¿no? Para que le vayamos metiendo en el corazón a las nuevas generaciones que van a tener que convivir con estas tecnologías, para que lo vayan interiorizando desde el principio y puedan realmente aprovecharlo y desarrollarlo. Creo que me he enrollado mucho, no sé si me he pasado mucho del tiempo, pero me gustaría saber si tenemos preguntas, porque eso es una de las partes más interesantes. Muchas gracias, Ginés. Te cuento un poco las preguntas que hemos recibido. La computación cuántica, por tecnología cuántica, ¿puede aplicarse a cualquier sector o está especialmente concebida para ciertos sectores muy especializados y con altos conocimientos tecnológicos? Realmente eso es lo interesante, es que como la mayoría de las tecnologías, aunque a veces se desarrollen más porque un sector le ha encontrado un uso directamente, tienen muchas más aplicaciones, ¿no? Vemos tres grandes grupos de aplicaciones en la tecnología cuántica, así muy directamente. Uno es el propio de modelar la naturaleza cuántica, por eso la propia química y el trabajo puede ser de farmacéuticas, de energéticas, en modelar átomos y demás, ahí está claro. También tenemos otro punto que es el sistemas de optimización, y ahí realmente casi con ese punto contesto la pregunta que aplica a casi todo, porque en casi todos los ámbitos que tenemos problemas de optimización en los que tenemos muchos factores y tenemos que buscar combinaciones de ellos para encontrar el mejor, ¿no? Y la computación cuántica, en esa forma de ser capaz de representar muchos escenarios, puede tener muchos caminos para ayudarnos en situaciones de optimización. Y otra de las cosas donde estamos viendo que tiene mucha aplicación es en los temas de simulación, en simulación de escenarios, en sitios donde tenemos que simular muchas posibilidades distintas para encontrar, en el fondo está ciertamente algo relacionado con la optimización, ¿no? Pero para encontrar cómo van a ser comportamientos. Y como digo, por ejemplo, la banca ha visto muy directamente que la optimización y esa modelización le sirve para estudiar riesgos, para modelizar portfolios, pero también en la medicina, en el desarrollo de nuevos materiales y en cualquiera que tenga una optimización de logística, de cualquier cosa. Realmente hay muchísimos campos abiertos que están sin explorar de cómo aplicar la tecnología cuántica a esas industrias. ¿Cuáles son los países más punteros en computación cuántica y si puede haber una brecha de aquellos que se queden atrás, ¿no? en esta
tecnología? Como decía también, lo bueno de esta época en la que nos está tocando vivir, en la que estamos tan conectados y tan trabajando, es que como digo, tenemos gente desde todo el mundo trabajando con los ordenadores de IBM para desarrollar cosas con ellos sin necesidad de tenerlos en casa, ¿no? El trabajar en cloud nos democratiza un poco esa capacidad de llevar la tecnología donde está el conocimiento, a las mentes de las personas. Yo creo que el punto aquí, más que solo si yo voy a construir mi propio ordenador cuántico o no, está en si voy a ser capaz de entenderlo y manejarlo cuando lo tenga, ¿no? Ese salto de empezar a pensar de otra manera, ver cómo puedo crear mis modelos utilizando esta tecnología y sacarles partido, lleva un salto de aprendizaje, lleva una cantidad de esfuerzo de cambiar la mente, de entender cómo funciona esto. Y el peligro en este momento es decir, bueno, como esta tecnología todavía no está tan madura, voy a esperar a que empiece a funcionar para empezar a mirarla, ¿no? Entonces, en ese momento los que ya estén preparados te van a llevar por delante tan rápido que cuando quieras aprender no vas a llegar, ¿no? Es un tipo de tecnología tan disruptiva que esa estrategia de ser un follower puede ser peligrosa en el sentido de que te puedes quedar atrás, ¿no? Por eso esa urgencia de compartirlo y hacerlo para todo el mundo, ¿no? Para entenderlo y estar preparado en el momento. Muchas gracias. Muchas gracias.